Bienvenidos a esta reflexión desde la palabra de Dios en el 12º domingo del tiempo ordinario. ¿Quién es Jesús para ti, para mí? La misma pregunta que hizo el Señor a los discípulos en el Evangelio de este domingo, nos la hace a nosotros. ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Cabe todo tipo de respuestas, como las que daban la gente en tiempos de Jesús. Para algunos de nosotros puede ser que Jesús sea un hombre excepcional, para otros un filántropo, para algunos un revolucionario social, para otros una especie de líder político. Pero, ¿quién soy yo para ti?, nos diría Jesús hoy. Esta es la pregunta esencial que nos lleva a pasar de la información a la fe y al compromiso. Esta pregunta, hecha a los discípulos, los sumió en un silencio embarazoso, roto finalmente por Pedro. Tú eres el Mesías de Dios, le dijo. Es decir, el Cristo, el esperado de Israel, el consagrado por el Señor. Para nosotros, Cristo es alguien, si se nota en nuestra forma de pensar, de ver la realidad y de actuar. Por ejemplo, si bendecimos la mesa al mediodía, podemos decir que Jesús es aquel que nos invita a dar gracias al Padre por los alimentos recibidos. Si perdonamos y amamos, concluiremos que es aquel quien nos motiva a hacer lo que Él hizo. Si la Eucaristía de cada domingo es importante para nosotros y no solo una obligación, podremos decir que Jesús es la cita más deseada y añorada de la semana. Si en casa, además de la televisión, conectamos con la palabra de Dios, podremos concluir que además de las cosas del mundo, nos interesa todo lo relativo a Jesús. Ante la respuesta de Pedro, Jesús ve necesario precisar cómo es Mesías. No un Mesías triunfador y glorioso, político y social, incluso guerrero, que restauraría el esplendor del pueblo de Israel, liberándolo de la opresión romana. Les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. El camino del Mesías pasa a través del rechazo de los poderosos, la descalificación de la gente que cuenta, pasa a través del dolor. Pero no basta definir quién es Jesús y ni siquiera precisar su itinerario poco triunfal. Es necesario aclarar las condiciones del seguimiento. O sea, ¿a qué nos comprometemos cuando tomamos la decisión de seguirlo? El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz cada día y me siga. El que quiera. Es necesario una elección precisa, valiente, lúcida, libre. El que quiera. Jesús no se hace ilusiones de que va a ir acompañado por un cortejo imponente. Le basta con alguien que quiera lo que Él mismo quiere en consonancia con la voluntad de su Padre. Que se niegue a sí mismo. Renunciar a sí mismo quiere decir morir al hombre viejo y a sus obras de pecado. San Gregorio Magno decía, se niega a sí mismo aquel que reforma su mala vida y comienza a ser lo que no era y a dejar de ser lo que era. Para saber si uno es seguidor de Cristo, es necesario checar si se ha aprendido a perder, porque el que pierda su vida por mi causa, la salvará.
nos dice Jesús. Salvar y perder la vida, es decir, tener la disponibilidad para hacer de ella un don, para gastarla como Cristo en favor de los otros. Que tome su cruz de cada día y me siga. Se subraya la cruz cotidiana, la aceptación por amor del peso que presenta la existencia y la misión ordinaria. Preocupaciones, incomprensiones, sacrificios, trabajo monótono, cansancios, olvido de sí mismo, los problemas, las tristezas que acarrea la vida. Los cristianos no somos héroes de lo excepcional, sino humildes portadores de una cruz ordinaria. El héroe hace hablar de sí mismo a los demás. El discípulo que lleva la cruz de cada día ni se queja, ni tiene la pretensión de llamar la atención del público, sino que se contenta con dejar hablar a los hechos insignificantes y sin embargo necesarios. Hermanos, el mundo y su mentalidad opuesta a Dios ofrecen encontrar la vida en la comodidad y en las satisfacciones efímeras que dan el poder y las riquezas. El Señor advierte que esa promesa es mentirosa, engaña a quien la cree y vive de acuerdo a los criterios mundanos y lo pone en riesgo de perder por toda la eternidad la vida que solo en Dios puede encontrar. Quien se busca a sí mismo y cae en un egoísmo tal que termina despreciando a Dios mismo y a su enviado, asimismo se condena a una eterna soledad. Quien en cambio no pone su seguridad en lo efímero, quien confía en el Señor y le cree a Él antes que al mundo, quien vive como Él vivió, en Él y en comunión con Él, encontrará por la resurrección la vida que no tendrá fin, una vida transfigurada, plena y completamente feliz. Preguntémonos, ¿estamos dispuestos a seguir a Jesús? Les bendigo a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Feliz domingo para todos!